Hola, seguimos entonces viendo todos los conceptos generales asociados a transporte en río y vamos a ir avanzando según esta lógica de las diferentes escalas que les mencioné en el video pasado. En la escala pequeña, nosotros que lo que teníamos es un problema netamente tridimensional, donde en principio podemos decir de que el coeficiente de difusión turbulenta va a ser igual a la viscosidad turbulenta, ¿ya? Y eso se puede escribir como kappa por U asterisco cuadrado, dividido por H menos Z por Z, dividido por H, ¿ya? Esto acá está es un resultado que parece de la longitud de mezcla de Planck, pero considerando sobre un dominio que tiene una tapa de arriba, que sería la superficie libre, y una tapa de abajo, que sería la base, ¿ya? Entonces, de manera que el coeficiente de difusión turbulenta es igual a 0 si es que nosotros evaluamos en Z igual a 0, y es igual a 0 también si es que nosotros evaluamos en Z igual a H, y pasa por un máximo en Z igual a H medio. Y todo esto de acá aparece el U asterisco como una velocidad característica. Esta es la velocidad de corte, que para efectos de un flujo uniforme la podemos calcular como la raíz de G por el radio hidráulico por I, donde I es la pendiente. Y el radio hidráulico es el área dividido por el perímetro mojado, ¿ya? Y ahí lo que hay que hacer es calcular, ¿ya? Y en general el área por el perímetro mojado es aproximadamente igual a la profundidad promedio, ¿ya? Eso es una estimación que se puede hacer de vez en cuando, la profundidad promedio de la sección de corriente. Entonces tenemos que aparece el asterisco como una de las longitudes características del problema, o sea, de las velocidades características del problema. Y todo esto de acá, ¿por qué? Porque en general nosotros podemos decir de que las unidades, si que vemos la unidad del coeficiente de difusión turbulenta, podemos escribir como unidades de una velocidad característica por una longitud característica de la turbulencia, ¿ya? Eso de acá es una velocidad característica de la turbulencia. Y esto de acá, el L, es una longitud característica de la turbulencia. Donde en general las relaciones que nosotros vamos a estar encontrando son del tipo que la velocidad característica de este problema de acá es U asterisco, la velocidad de corte. Esa es la velocidad característica de todos los procesos de transporte, de manera que por lo menos en la escala pequeña y en la escala mediana, no cuando comencemos a integrar a lo largo del río completo, sino que cuando nos quedamos en la escala de nicho, de hábitat, o cuando nos quedamos en esa escala morfológica que les dije, los coeficientes de difusión turbulenta van a quedar escritos en función del U asterisco, ¿ya? Y por el otro lado tenemos que el L es también de alguna manera está relacionado con H, ¿ya? Por lo tanto que nosotros vamos a estar escribiendo puras relaciones del tipo epsilon, el coeficiente de difusión turbulenta, vertical, horizontal, transversal, o lo que sea, son proporcionales a U asterisco H, ¿ya? Esto de acá para pequeña y mediana escala. Lo vamos a estar escribiendo. Y lo que viene al frente depende en este caso de acá, si ustedes se fijan aquí también aparece un H. Lo que viene al frente puede que parezca el kappa, el 0,40 bueno, pero en general no, sino que va a aparecer un número. Pero lo que hay detrás de todo este análisis son resultados como este de acá, donde se identifica que todos los procesos de turbulentos están relacionados con U asterisco y la longitud está relacionada con el H. No con el ancho, sino que porque
si nosotros tomamos un cauce, los cauces son generalmente una cosa así, no son tan profundos ni tampoco... Este de acá es un cauce de un río, un perfil transversal de un río. Entonces, en este caso de acá, la profundidad local, esta, es la que nos dice más o menos cómo son los vórtices. Se viene para acá, se viene para arriba, se viene para abajo. Esos son como vórtices que se forman a lo largo del eje. El tamaño de estos vórtices, que sería esta escala de longitud, es principalmente h. ¿Ya? No el ancho, sino que el h. Entonces, si queremos resolver un problema más bien así como con ultra detalle, los coeficientes de difusión tenemos que reconocer de que hay una variación vertical de los coeficientes de difusión turbulenta y se puede ocupar el modelo de la longitud de mezcla de Planck, considerando que en la base tiene que ser igual a 0 y en la superficie también tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Ese sería el resultado. Si es que estamos hablando, si queremos, pero en general nosotros podemos decir de que epsilon t vertical lo podemos escribir como 0,067 por U asterisco H. O sea, los coeficientes de difusión vertical son nuevamente proporcionales a U asterisco H y la constante de proporcionalidad 0,07. 0,067. Esto de acá resulta de promediar el resultado de arriba. Acá es un promedio vertical. Más. ¿Ya? Si promediamos verticalmente eso, vamos a obtener entonces este resultado de acá, donde el coeficiente de difusión vertical promedio es igual a 0,07 por U asterisco H. ¿Ya? Después, si es que esto sería lo que estaría ocurriendo en la pequeña escala. Pequeña escala, donde además podemos asumir de que podemos no podemos asumir nada. ¿Ya? En la pequeña escala nosotros podemos identificar de que hay un coeficiente de difusión vertical que es el que va a estar influenciando. ¿Ya? Después cuando saltamos a la mediana escala mediana, cuando tenemos un problema 2D bidimensional en X y en Y, vemos estos mapas de cómo cómo son las corrientes promedio que ocurren en el cauce, mirándolo desde arriba, desde Google Earth, por decirlo de alguna manera. En esta escala mediana no hay ningún proceso de difusión vertical, ¿ya? Porque de alguna manera estamos integrando verticalmente todas las ecuaciones de transporte y solamente estamos realzando las variaciones en X y en Y y estamos considerando que existen condiciones uniformes en la vertical, ¿ya? Para eso vamos a tener aparece un coeficiente de difusión transversal a la velocidad y vamos a tener un coeficiente de dispersión longitudinal en la dirección del flujo. ¿Ya? Y vamos a tener un coeficiente de difusión transversal. Difusión transversal. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. El coeficiente de difusión transversal es algo entre 0,15 y 0,6 U asterisco H. Y el coeficiente de dispersión longitudinal, acuérdense que nosotros tenemos imagínense, el flujo va para allá,
cuando nosotros promediamos en la vertical, vamos a tener variaciones verticales de la velocidad en este sentido, ¿ya? Y cuando analizamos el problema de la dispersión, vamos a tener que la variación vertical de la velocidad en este sentido, en el sentido en el cual yo me voy a estar moviendo, eso va a quedar englobado dentro de un coeficiente de dispersión longitudinal que actúa solamente en este sentido, en la dirección del flujo. No transversal al flujo, porque transversal al flujo no hay ninguna variación de la velocidad. Estamos olvidando corrientes laterales y cosas varias, pero en principio podríamos decir que solamente hay dispersión en este sentido y hay difusión turbulenta en este otro sentido, en el sentido perpendicular. La difusión turbulenta se escribe como U asterisco H, donde lo que va adelante va entre 0,15 y 0,6. Ahí ya comienza a aparecer la incertidumbre de todo este análisis de acá. Y cuando estamos hablando de la dispersión longitudinal en la dirección del flujo, aquí tenemos que este coeficiente de dispersión longitudinal es 5,95 U asterisco H. ¿Ya? Donde cuando vemos el problema bidimensional, ¿cierto? Vamos a tener que identificar primero cuál es la dirección del flujo, hacia dónde me da la velocidad. ¿Ya? Si la velocidad va en este sentido, en la dirección del flujo de la velocidad, nosotros vamos a tener un proceso, lo que estaría dominando el proceso de transporte en la dirección del flujo, además de la deflexión, sería la dispersión longitudinal en la dirección del flujo. Y en la dirección transversal del flujo, vamos a tener un proceso de difusión turbulenta, donde la magnitud de estos coeficientes de dispersión longitudinal y difusión transversal varía, hay como un orden de magnitud aproximadamente. El coeficiente de dispersión longitudinal es 6 U asterisco H. U asterisco H siempre va a seguir la escala de este tipo de procesos. En cambio, todo lo que es el proceso de difusión transversal va entre 0,15 y 0,6, ¿ya? En función de si hay o no curvas en el sistema, si estamos, o es más bien un río recto. Entonces, y independientemente de cuál sea estos de acá, igual son aún mayores son mayores que los valores de los coeficientes de difusión vertical, ¿ya? Entonces, avanzando primero con estas primeras dos escalas, nosotros vamos a tener que, en general, se ocupan relaciones que vienen y que nacen de el perfil logarítmico de velocidad, ¿ya? El modelo de longitud de mezcla de tramo. A partir de ese modelo, uno puede identificar que U asterisco H es la escala, U asterisco y H son las escalas de longitud y velocidad propias que permiten cuantificar estos coeficientes de difusión turbulenta o dispersión longitudinal en el caso del promedio vertical. Todo lo que es los procesos de difusión vertical turbulenta lo podemos escribir como 0,07 U asterisco H, ¿ya? Una vez que, y esto sería, y también podríamos asumir de que hay una isotropía, ¿ya? O sea, podríamos asumir de que hay unas variaciones o sea, que este mismo coeficiente de difusión turbulenta es el mismo que ocurre en todas las direcciones y que estamos analizando un problema tridimensional en 3D, ¿ya? Pero cuando ya pasamos a un problema bidimensional, cuando integramos la vertical, nos olvidamos, estamos asumiendo de que existen condiciones uniformes en la vertical, y aparece que primero tengo que ser capaz de identificar cuál es la dirección predominante del flujo. Porque una vez que yo tengo identificado cuál es la dirección predominante del flujo, voy a poder identificar que entonces existen dos procesos de transporte que me van a estar influenciando. Tenemos este cauce, aquí va muy recto, imagínense que va ese es el flujo, ¿ya? Vamos a tener en este sentido dispersión longitudinal en el sentido del flujo y en el sentido transversal vamos a tener difusión turbulenta. ¿Ya? Pero esta es una difusión turbulenta que ya está de alguna manera promediado, entonces por eso el coeficiente de difusión turbulenta transversal es más grande que este 0,07 que teníamos. Y además estos números de acá tienen una componente empírica donde no necesariamente nacen de integrar un coeficiente de difusión en la vertical,
analítico de canal de laboratorio, sino que también incluye alguna información de terreno que hace donde se integran una serie de procesos que hacen que en resumen terminen coeficiente de difusión más grande. Así que este sería el primer salto de cómo se están analizando los problemas. Si yo analizo un problema tridimensional, tengo que ocupar este tipo de cosas. Si paso a modelos 2D por medio de la vertical, voy a tener que identificar entre si estoy hablando a lo largo del flujo o perpendicular al flujo. Pero independientemente de qué es lo que está haciendo, los dos coeficientes van a ser proporcionales al Q asterisco H, que esa es como las dos variables que son las que terminan condicionando el proceso de transporte. Los otros son coeficientes que van adelante más, ¿no? Eso, en el próximo video vamos a ver qué es lo que pasa cuando integramos sobre todo la sección de escurrimiento y nos quedamos solamente con un proceso de dispersión longitudinal. Ya nos olvidamos de todo el problema 3D, 2D y quedamos solamente en X, de Santiago hasta Algarrobo, si estamos analizando el Maipo. Eso, nos vemos, chao.